El patrón gritó eso delante de todos, señalando un Massey Ferguson 9895, una máquina de casi 1 millón de pesos que ni técnicos especializados habían podido reparar. Los mecánicos se rieron. La joven ayudante, sucia de grasa, se tragó la humillación en silencio, pero cuando subió a la cabina de aquel tractor parado, algo sucedió. Antes de seguir, déjenos en los comentarios cuál fue el primer coche que manejaron y en qué año sacaron su licencia de conducir. Me encantaría leer su historia. Déjenme contarles una historia que sucedió en el interior de Querétaro, en el rancho La Esperanza, una hacienda de soya donde el sol pega fuerte y el olor a tierra roja se mezcla con diésel desde el amanecer. Es sobre una joven de 19 años, llamada Brenda Silva, y sobre cómo un solo día puede cambiarlo todo cuando menos lo esperamos. Brenda se despertaba todos los días a las 5 de la mañana, el despertador del celular descompuesto desde hacía meses, pero su cuerpo ya sabía la hora exacta. En el cuartito minúsculo que compartía con sus 2 hermanos menores, se levantaba en silencio para no despertar a nadie. La casa era alquilada, 3 cuartos apretados en un barrio sencillo de la ciudad y costaba 800 pesos al mes. 800 pesos que le pesaban como una losa en el pecho a ella y a su madre, Elena. Elena trabajaba como empleada doméstica, pero en los últimos meses la artrosis en la rodilla derecha había empeorado tanto que apenas podía subir escaleras. Cada día de trabajo era una batalla contra el dolor y los días en que no podía ir significaban menos dinero aún. Brenda sabía de cada centavo que entraba y salía de aquella casa. Sabía porque era ella quien sacaba adelante las cosas cuando faltaba dinero. La rutina de Brenda era dura. Ella trabajaba en el rancho La Esperanza, una propiedad enorme de producción de soya comandada por don Ricardo Pacheco, un hombre de 52 años, conocido por su eficiencia y su rudeza. Brenda era ayudante de mecánica, la única mujer en un equipo de 3 mecánicos titulados y 2 ayudantes. 2,000 pesos al mes. Los otros ayudantes, ambos hombres, ganaban 3,000 pesos. Ella nunca se quejó, nunca cuestionó, solo agachaba la cabeza y trabajaba. Ustedes necesitan entender una cosa. Brenda no trabajaba solo en el galpón de máquinas. Ella limpiaba el suelo de concreto, siempre sucio de grasa, organizaba las herramientas en los paneles, separaba tornillos por tamaño, cargaba piezas pesadas que hacían temblar sus brazos delgados. Los otros la llamaban lambiscona a sus espaldas, riéndose cuando ella barría el galpón después de que todos ya se habían ido. Ellos no sabían. Nadie sabía que cada esfuerzo extra, cada tarea adicional le sacaba unos pesos extra. 20 pesos aquí, 30 allá. Y al final del mes eso significaba comida en la mesa. Pero había algo que dolía más que el cansancio, más que el salario injusto. Don Ricardo Pacheco tenía la costumbre de entregarle su ropa personal a Brenda para que la lavara. Camisas de vestir, pantalones, a veces hasta ropa de cama. Al principio, ella la llevaba a casa y la devolvía limpia y planchada. Él le daba 50 pesos. 50 pesos que pagaban el gas de la cocina o el recibo del agua. Pero un día, cuando Brenda juntó valor para decir que estaba con dificultades, que necesitaba un poquito más de tiempo porque tenía examen en la universidad, don Ricardo la miró con esos ojos duros y dijo: «Entonces, lava los uniformes del personal aquí mismo en el rancho. Hay lavadero, no hay excusa». Brenda sintió el rostro arder de vergüenza. «Sí, señor», fue todo lo que pudo responder. Y pasó a lavar uniformes de 5 hombres adultos en el lavadero sucio del galpón en las horas de almuerzo, mientras ellos comían y reían en algún lugar más fresco. Nadie agradecía, nadie parecía ver.
El padre de Brenda, don Raúl, había abandonado a la familia 5 años atrás. Se fue con la mejor amiga de Elena, algo que les rompió el corazón a todos. Pero Elena, aún destrozada, nunca habló mal de él delante de sus hijos. Él es su padre, decía cuando los hermanos de Brenda preguntaban por qué su padre no regresaba. Y Brenda, siguiendo el ejemplo de su madre, aún visitaba a don Raúl cuando podía. Le llevaba noticias de sus hermanos, le preguntaba cómo estaba. Él siempre pedía lo mismo. ¿Cuándo me vas a dar esa camisa de cumpleaños que me prometiste? Pero por dentro, ella sabía que nunca tenía dinero suficiente para comprar una camisa nueva. Por la noche, después de 12 horas en el rancho, Brenda iba a la universidad a estudiar ingeniería mecánica. Había conseguido beca completa por sus calificaciones, pero eso no hacía las cosas más fáciles. Llegaba con el cuerpo adolorido, el olor a grasa aún pegado en las manos, incluso después de frotar con jabón 3 veces, y tenía que concentrarse en cálculos complejos y proyectos técnicos. Sus compañeros de clase no tenían ni idea. Para ellos, ella era solo una estudiante más cansada. Nadie sabía que en esa misma semana la luz de la casa había sido cortada por 3ª vez, porque no pudieron pagar el recibo. Nadie sabía que hubo noches en que Brenda, su madre y sus hermanos durmieron con hambre de verdad. No esa hambre de quien se saltó una comida, esa hambre que duele en la panza, que te marea, que te hace acostarte y solo poder pensar, mañana habrá algo, mañana mejorará. Pero Brenda tenía un secreto, un talento que nadie en el rancho imaginaba. Cuando ella era niña, pasaba las tardes en el taller mecánico de su tío, abuelo don Genaro. Un hombre bajito y delgado que había dedicado toda su vida a reparar tractores Massey Ferguson. Don Genaro ya había muerto hacía 4 años, pero le había enseñado todo a Brenda, no porque creyera que ella sería mecánica. Él enseñaba porque ella demostraba interés genuino, porque hacía preguntas inteligentes, porque tenía esa chispa en los ojos cuando veía un motor funcionando. «Brendita, mi niña», solía decir mientras le mostraba las piezas de un tractor enorme. «Este tractor es como un corazón, necesitas escuchar lo que está gritando, no sirve de nada solo mirar, tienes que sentir». Y Brenda aprendió a escuchar. Aprendió a identificar problemas por el sonido del motor, por la vibración, por el olor del aceite. Aprendió sobre sistemas hidráulicos, transmisiones, sensores electrónicos, códigos de error. Don Genaro murió sin ver cuánto había absorbido, pero dejó en la niña un conocimiento que ella cargaba como un tesoro escondido. En el rancho nadie sabía eso. Para don Ricardo y los mecánicos, Brenda era solo la ayudante que limpiaba el suelo. Una muchacha esforzada, quizás, pero limitada. Al fin y al cabo, ¿qué podría entender una chica de 19 años, pobre, que apenas había terminado la preparatoria de máquinas agrícolas complejas que costaban más de $500,000? Y entonces llegó aquella semana, la semana en que todo cambió. El rancho La Esperanza estaba en pánico. 3 máquinas agrícolas cruciales habían presentado defectos al mismo tiempo, justo en la recta final de la cosecha de una gigantesca siembra de soya, valuada en $4.2 millones. Ustedes pueden imaginar ese número. Don Ricardo Pacheco estaba desesperado. Ya había llamado a 2 técnicos especializados de la agencia, tipos que cobraban $300 por hora de servicio. Ninguno logró resolverlo. La máquina principal, la joya del rancho, era el Massey Ferguson 9895, un tractor rojo imponente, reluciente, equipado con tecnología de punta, sistema de piloto automático, GPS de precisión milimétrica, computadora de a bordo con pantalla táctil, motor turbo de 570 caballos de fuerza, $1 millón en una sola máquina. Y estaba parado, muerto, sin arrancar adecuadamente. Hacía 3 días.
Los 3 mecánicos titulados del rancho intentaron de todo. Sustituyeron la batería, revisaron el sistema eléctrico, probaron la inyección de combustible, verificaron sensores, nada. El tractor encendía, pero entraba en modo de protección y se apagaba solo. Los técnicos de la agencia hicieron un diagnóstico electrónico completo, cambiaron módulos, recalibraron sistemas, nada funcionó. Don Ricardo caminaba por el galpón como león enjaulado. El plazo para concluir la cosecha se estaba acabando. Cada día de retraso significaba riesgo de pérdida de parte de la cosecha. Podrían venir las lluvias, podrían atacar las plagas. 4 millones en riesgo por una máquina parada. Fue en una tarde de jueves, con el sol a plomo y el calor insoportable dentro del galpón, que don Ricardo perdió la paciencia. Brenda estaba en un rincón, de rodillas en el suelo, limpiando una mancha de aceite con un trapo y desengrasante. Acababa de regresar del lavadero, donde había lavado otro montón de uniformes. Las manos las tenía rojas y ásperas de tanto jabón. El cabello recogido en una cola de caballo sencilla, la camisa de trabajo vieja y manchada, los jeans gastados. Ni siquiera levantó los ojos cuando don Ricardo entró al galpón, pero don Ricardo la miró y algo dentro de él, quizás la desesperación, quizás la frustración acumulada, quizás solo la crueldad que habita en algunos hombres cuando se sienten impotentes, le hizo tener una idea terrible. ¡Tú!, gritó, señalando con el dedo a Brenda. ¡Tú que te metes en todo queriendo lucirte! ¡Ven acá! Brenda se levantó, el corazón latiéndole a 1000. Los otros mecánicos pararon lo que estaban haciendo para ver. Don Ricardo estaba rojo, los ojos brillando con rabia y desesperación mezcladas. «Tienes 20 minutos», dijo, la voz resonando en el galpón silencioso, «para diagnosticar este tractor». La risa de los otros mecánicos cortó el aire como cuchillos. Ustedes no imaginan lo que Brenda sintió en ese momento. Esa risa que resonaba en el galpón como si fuera la cosa más graciosa del mundo. Los 3 mecánicos titulados, los 2 ayudantes, hasta el encargado del almacén que había aparecido para recoger piezas. Todos riéndose de ella. 20 minutos. Uno de los mecánicos repitió, dándose una palmada en el muslo. El patrón cree que va a ser un milagro. La muchacha que lava ropa va a reparar lo que nosotros no pudimos. Brenda se quedó parada allí en medio del galpón, con el trapo sucio de aceite aún en la mano, las mejillas ardiendo, el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Miró el Massey Ferguson 9895, parado allí, imponente, rojo brillante, incluso cubierto por el polvo fino del galpón. Esa máquina enorme que costaba casi $1 millón, que tenía tecnología que ella solo había visto en videos de internet. Don Ricardo Pacheco se cruzó de brazos, una sonrisa cruel en la comisura de la boca. Él no esperaba que ella reparara nada. Él quería humillarla. Quería probarle a ella misma y a todos allí que no era más que una ayudante, una muchacha que servía para limpiar el suelo y lavar ropa, pero que jamás entendería de mecánica de verdad. Y entonces la provocó. «¿Qué esperas? ¿O solo sirves para lavar uniformes?» Las lágrimas le quemaron los ojos a Brenda. Parpadeó fuerte para contenerlas. No iba a llorar. No, delante de ellos no les iba a dar ese gusto. Respiró hondo y algo sucedió dentro de ella. Un recuerdo. La voz ronca y amable de su tío abuelo don Genaro. «Brendita, mi niña, cuando todo el mundo dude de ti, cuando crean que no puedes, es ahí cuando demuestras quién eres de verdad». Brenda soltó el trapo en el suelo, se limpió las manos en el pantalón y caminó hacia el tractor. El silencio que se hizo en el galpón fue diferente. Ya no era de diversión, era de expectativa.
como cuando uno ve a alguien caminar hacia un desastre anunciado y no puede desviar la mirada. «¡Cronómetro en marcha!», gritó don Ricardo mirando su reloj. 20 minutos comenzaron ahora. Brenda subió a la cabina del Massey Ferguson. La cabina tenía aire acondicionado, asientos de piel, un tablero digital moderno con pantalla táctil. Se sentó en el asiento del conductor y por un segundo se permitió sentir el peso de ese momento. Allí estaba ella, Brenda Silva, hija de una trabajadora del hogar y de un padre que se había ido. Allí estaba ella, la muchacha que dormía con hambre, que tenía la luz cortada cada mes, que lavaba la ropa ajena para ganar 50 pesos, que hombres titulados, técnicos especializados, no habían podido reparar. Cerró los ojos. «Ayúdame, tío Genaro», susurró tan bajo que solo ella misma lo oyó. «Ayúdame a escuchar lo que este corazón está gritando». Brenda giró la llave. El motor del Massey Ferguson arrancó. Ese sonido potente de 570 caballos rugiendo, pero inmediatamente entró en modo de protección. Pitidos sonaron, luces de alerta se encendieron en el tablero y entonces, silencio, el motor se apagó. Abajo, los mecánicos se rieron más fuerte. «¡Ya se acabó!», gritó uno de ellos, pero Brenda no respondió. Había cerrado los ojos de nuevo y estaba escuchando, no con los oídos, con algo más profundo. Volvió a arrancar. Escuchó el motor encender, sintió la vibración en todo el cuerpo. Prestó atención al momento exacto en que el sistema de protección se activaba. Había un patrón, un sonido específico, una vibración irregular que venía de algún lugar del sistema hidráulico. Bajó de la cabina. 15 minutos en el cronómetro. «¿Se acabó el show?», preguntó don Ricardo, la voz llena de sarcasmo. Brenda caminó hasta el lateral del tractor. Abrió el compartimento de acceso al sistema hidráulico. El fuerte olor a aceite hidráulico le invadió la nariz. Miró la maraña de mangueras, cilindros, válvulas, sensores. Para los mecánicos, aquello era un laberinto. Para Brenda, era un mapa que su tío Genaro le había dibujado en la cabeza cientos de veces. Se agachó, pasó la mano por el circuito de transmisión, sintió la temperatura, verificó la presión visual de las mangueras y entonces sus dedos encontraron un sensor pequeño del tamaño de un encendedor conectado en el circuito de transmisión hidráulica, el sensor de presión del sistema. Brenda sacó una linterna del bolsillo, iluminó el sensor. Había una grieta minúscula en el cuerpo de plástico, tan pequeña que era casi invisible, pero estaba allí. Y esa grieta estaba causando una lectura errónea de presión, haciendo que la computadora de a bordo creyera que había una falla crítica en el sistema, activando el modo de protección y apagando el motor. Era una pieza que costaba 340 pesos. Una pieza minúscula estaba paralizando una máquina de casi 1.000.000 de pesos. 10 minutos en el cronómetro. Brenda se levantó. Caminó hasta donde don Ricardo y los mecánicos estaban. El silencio ahora era absoluto. Ella ya no tenía los ojos bajos. Miró directamente a don Ricardo. «Sensor de presión del circuito de transmisión hidráulica con falla», dijo con voz firme. «Código de error PZC8642. El sensor tiene una grieta estructural, causando una lectura inconsistente de presión. El módulo electrónico lo interpreta como falla crítica y activa la protección del motor. Necesito un sensor nuevo. Código de pieza 424M1. Compatible con Massey Ferguson, serie 9800. Valor aproximado de 340 pesos. En la agencia de Guadalajara. La quijada de uno de los mecánicos literalmente se le cayó. Don Ricardo parpadeó varias veces, como si no pudiera procesar lo que acababa de oír. Aquella no era la lenguaje de una ayudante. Aquellas eran especificaciones técnicas precisas, código de error exacto, número de pieza correcto. «¿Cómo tú?» Don Ricardo comenzó, pero no pudo terminar la frase. «Sé hacer el diagnóstico»,
Brenda continuó. Y sé cambiar la pieza. Necesito desmontar parte del sistema hidráulico, cambiar el sensor, recalibrar la lectura de presión en la computadora de a bordo y hacer un reinicio completo del módulo electrónico. Tiempo estimado, 4 horas de trabajo. Uno de los mecánicos titulados, un hombre de 35 años llamado Gerardo, que siempre había sido el más arrogante, dio un paso al frente. «¡Mentira!», acusó. «Nosotros revisamos todos los sensores. Todos hicieron un diagnóstico electrónico completo». Brenda lo miró y por primera vez en su vida ella no agachó la cabeza. «Ustedes revisaron el diagnóstico electrónico», dijo con calma. «Pero el sensor agrietado no genera error en el sistema, porque la grieta es estructural, no electrónica. Aún transmite señal, pero una señal incorrecta. La computadora no lo identifica como sensor defectuoso, lo identifica como presión real fuera de los parámetros. Por eso, el código P08642 aparece como error de transmisión, no como error de sensor. Es necesaria una inspección visual y manual del componente físico». El silencio que se hizo fue ensordecedor. Don Ricardo Pacheco tragó saliva. Miró a los mecánicos, miró el tractor, miró a Brenda, esa muchacha delgada, de uniforme viejo, a quien él había humillado, a quien había mandado lavar ropa, a quien le pagaba 2,000 pesos, mientras pagaba 3,000 pesos a los otros ayudantes. «¿Estás segura?», preguntó, y su voz había cambiado. Ya no había sarcasmo. Había algo parecido al miedo. «Absolutamente», Brenda respondió. Don Ricardo se pasó la mano por la cara. La cosecha de 4.2 millones estaba en juego. Cada hora perdida era dinero que se escapaba. Tenía 2 opciones: confiar en la muchacha que acababa de humillar o seguir perdiendo el tiempo mientras técnicos caros fallaban. «Haz lo que tengas que hacer», dijo por fin. «Pero si rompes algo...». «No voy a romper nada», Brenda interrumpió, y había una confianza en su voz que hizo que todos en el galpón sintieran un escalofrío. Brenda regresó al tractor, pidió las herramientas que necesitaba. Uno de los ayudantes, algo renuente, trajo la caja. Ella comenzó a trabajar. «Y mis queridos, ustedes necesitan entender una cosa». Brenda no estaba solo reparando un tractor. Estaba probando para sí misma y para todos allí que ella no era lo que ellos creían. Ella no era solo la muchacha pobre que limpiaba el suelo. Ella era alguien. Ella sabía. Ella podía. Sus manos se movían con precisión quirúrgica, desmontando conexiones hidráulicas, removiendo abrazaderas, desconectando el sensor defectuoso. Cada movimiento era calculado, confiado. No dudaba, no temblaba. Era como si otra persona se hubiera apoderado de su cuerpo. O quizás era solo la verdadera Brenda, esa que se quedaba escondida debajo de la vergüenza y el miedo. Finalmente apareciendo. Los mecánicos se fueron acercando, uno por uno, observando, y lo que vieron los dejó mudos. La forma en que manejaba las herramientas, la manera en que identificaba cada componente, el conocimiento técnico que desbordaba en cada gesto. «¿Quién te enseñó?», Gerardo preguntó, la voz sin la arrogancia de antes. Brenda no paró de trabajar. «Mi tío, abuelo, don Genaro, él reparó Massey Ferguson toda su vida, me enseñó desde pequeña». «Pero nunca dijiste nada», otro mecánico murmuró. Nadie preguntó. Brenda respondió simplemente. 3 horas pasaron. Brenda trabajó sin parar, sin ir al baño, sin beber agua, completamente enfocada. Cuando finalmente ella sustituyó el sensor nuevo, recalibró el sistema y cerró el compartimento, el sol ya empezaba a ponerse afuera. Subió a la cabina una última vez. Giró la llave. El motor del Massey Ferguson 9895 rugió fuerte, potente, sin dudar. Todas las luces del tablero se encendieron en verde. El sistema de piloto automático se inicializó perfectamente. El GPS fijó la señal.
La computadora de a bordo mostró todos los parámetros dentro de lo normal. El tractor estaba funcionando. Brenda bajó de la cabina. Estaba sucia de grasa hasta los codos. El rostro tenía una mancha de aceite. El cabello se le había escapado de la cola de caballo, pero ella tenía en los ojos algo que nunca había tenido antes: orgullo. Don Ricardo Pacheco miró el tractor funcionando. Miró a Brenda y por primera vez en 5 años que ella trabajaba allí, él no sabía qué decir. Pero fue en ese momento exacto que una camioneta plateada entró en el patio del rancho, y del coche bajó un hombre de traje claro, lentes oscuros, que miró alrededor con interés. Licenciado Héctor Nogueira acababa de llegar. Licenciado Héctor Nogueira era dueño de una cadena de agencias de maquinaria agrícola, un empresario de 48 años que había construido su imperio desde cero. Había venido al rancho La Esperanza para negociar la compra de parte de la cosecha de soya, un acuerdo comercial que venía siendo discutido hacía semanas. Pero cuando bajó de la camioneta plateada y vio a aquel grupo de hombres parados en silencio, mirando a una joven sucia de grasa al lado de un Massey Ferguson 9D895, sintió que había llegado en un momento importante. «Buenas tardes», licenciado Héctor saludó, extendiendo la mano a don Ricardo. «Espero no estar interrumpiendo nada». Don Ricardo le estrechó la mano casi automáticamente, aún procesando lo que acababa de suceder. «No, pase. Estábamos resolviendo un problema técnico». Licenciado Héctor miró el tractor, después a Brenda. Él tenía ojo entrenado. Décadas trabajando con maquinaria agrícola le habían dado la capacidad de leer situaciones. Y aquella escena tenía algo peculiar. Una joven, claramente la única mujer en el grupo, con herramientas aún en las manos, y un grupo de hombres observándola con expresiones que mezclaban sorpresa y algo parecido a la vergüenza. «Problema resuelto por lo que veo», licenciado Héctor comentó, señalando el tractor con el motor funcionando perfectamente. Esta belleza estaba dando lata. «3 días parada», uno de los mecánicos respondió. «Técnicos de la agencia vinieron. Nosotros intentamos de todo. Nada funcionó». Licenciado Héctor asintió levemente. «¿Y cómo lograron resolverlo?» Hubo un silencio incómodo. Don Ricardo miró a Brenda. Los mecánicos miraron al suelo, y licenciado Héctor, que no era tonto, se dio cuenta de inmediato. «¿Fue usted?», preguntó directamente a Brenda. Brenda se limpió las manos en el pantalón sin saber bien cómo responder, pero antes de que pudiera hablar, don Ricardo se adelantó. «Fue ella», dijo, y por primera vez había algo en su voz que no era desprecio. Ella diagnosticó el problema en 20 minutos y lo reparó en 4 horas, un sensor de presión agrietado en el sistema hidráulico que nadie había encontrado. Licenciado Héctor caminó hasta Brenda, le extendió la mano. «Héctor Nogueira, mucho gusto». Brenda dudó, mirando su propia mano sucia de grasa. «Disculpe, yo estoy...». «Mano sucia de trabajo es mano honrada», licenciado Héctor dijo sonriendo. «Puede estrecharla sin miedo». Brenda le estrechó la mano. «Brenda Silva». «Brenda», licenciado Héctor repitió, «¿tienes formación en mecánica?» «Estoy estudiando ingeniería mecánica». Ella respondió, la voz aún tímida. «Por la noche tengo beca». «¿Y dónde aprendiste sobre Massey Ferguson específicamente? Esas máquinas son complejas». «Mi tío abuelo», Brenda explicó. «Él tenía un taller especializado en Massey Ferguson. Pasé toda mi infancia aprendiendo con él». Licenciado Héctor asintió lentamente, sus ojos recorriendo el tractor, después volviendo a Brenda. «¿Hiciste inspección solo visual o usaste el equipo de diagnóstico?» «Visual y manual primero», ella respondió, y conforme hablaba, la confianza en su voz crecía. «El diagnóstico electrónico no detecta la grieta estructural en el sensor,
porque el componente sigue transmitiendo señal, solo que es una señal incorrecta. El sistema lo interpreta como problema de presión real, no como falla del sensor en sí. Inteligente, licenciado Héctor murmuró. Muy inteligente. ¿Y recalibraste el sistema después de cambiar el sensor? Recalibré la lectura de presión en la computadora de a bordo e hice un reinicio completo del módulo electrónico. Brenda confirmó. El sistema necesita reaprender los parámetros normales de operación después del cambio. Licenciado Héctor se cruzó de brazos impresionado. Se giró hacia don Ricardo. ¿Ella trabaja aquí desde hace cuánto tiempo? 5 años, don Ricardo respondió, y había algo parecido a la vergüenza arrastrándose en su voz. 5 años, licenciado Héctor repitió lentamente. ¿Y cuál es su función? Don Ricardo tragó saliva. Ayudante de mecánica. ¿Ayudante? Licenciado Héctor dijo. Y no era una pregunta, era una constatación cargada de significado. Miró alrededor a los 3 mecánicos titulados, a los 2 ayudantes hombres. ¿Y ella es la única mujer del equipo? Sí, don Ricardo confirmó. El silencio que se hizo fue pesado. Don Ricardo dudó. Los mecánicos desviaron la mirada y Brenda sintió el rostro arder porque ella sabía. Ella sabía exactamente lo que venía ahora. ¿Cuál es su salario? Licenciado Héctor repitió, la voz más firme. 2,000 pesos, don Ricardo admitió. ¿Y los otros ayudantes? 3,000 pesos. Licenciado Héctor cerró los ojos por un segundo, como si estuviera haciendo un esfuerzo enorme para controlar alguna emoción. Cuando los abrió, miró a Brenda con una expresión que era pura compasión. Una pieza de 340 pesos que técnicos especializados no pudieron encontrar, dijo despacio. Tú salvaste una cosecha de 4.2 millones. No era una pregunta. Era la constatación de una injusticia tan obvia, tan brutal, que ponerla en palabras hacía que el aire se sintiera pesado. Brenda agachó la cabeza. Las lágrimas que había contenido todo el día estaban regresando, quemándole detrás de los ojos. Pero licenciado Héctor dio un paso al frente e hizo algo inesperado. Le puso la mano en el hombro, gentil, paternal. «Mírame», le pidió. Brenda levantó los ojos y vio en aquel hombre de traje claro algo que ella no esperaba. Respeto genuino. «Tienes talento», licenciado Héctor dijo. «Talento de verdad. El tipo de talento que no se enseña en la universidad, que viene de adentro y está siendo desperdiciada aquí». «Señor Héctor, yo...» Don Ricardo comenzó, pero licenciado Héctor levantó la mano pidiendo silencio. «¿Cuántos años tienes?», le preguntó a Brenda. 19. 19 años y ya entiendes de Massey Ferguson serie 90800, mejor que técnicos con certificación. Licenciado Héctor movió la cabeza impresionado. Brenda, quiero hacerte una propuesta seria. El corazón de Brenda se aceleró. ¿Propuesta? Tengo una cadena de agencias en Guadalajara, licenciado Héctor explicó. Trabajamos con las principales marcas de maquinaria agrícola del país. Y estoy necesitando gente competente, gente que realmente entiende, gente que tiene pasión por el trabajo, no gente que solo tiene un diploma en la pared. Hizo una pausa observando su reacción. Quiero contratarte como mecánica especializada, dijo. Salario inicial de 4,500 pesos. Seguro médico completo para ti y tu familia. Vales de despensa y yo pago lo que falte de tu universidad. Si tienes beca parcial, yo la completo. Si necesitas material, libros, yo ayudo. Quiero que termines tu ingeniería, Brenda. Y cuando te gradúes, hablamos sobre un puesto de ingeniera en la empresa. Brenda quedó paralizada. 4,500 pesos. Seguro médico para ella y la familia. Su madre con artrosis podría hacer tratamiento. Sus hermanos podrían ir al médico cuando se enfermaran. 4,500 pesos.
Era casi 4 veces lo que ganaba ahora. Era la diferencia entre pasar hambre y vivir con dignidad. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué hace esto, señor? Licenciado Héctor sonrió. Una sonrisa triste. Porque estoy cansado, dijo sinceramente. Cansado de ver talento desperdiciado por prejuicios. Cansado de ver gente pobre y talentosa, sin oportunidad, mientras que gente rica y mediocre lo tiene todo en bandeja de plata. Miró alrededor a don Ricardo, a los mecánicos. ¿Cuántas veces? Licenciado Héctor preguntó. Ella limpió este galpón, organizó herramientas, cargó peso, hizo trabajo que no le correspondía. ¿Y ustedes qué hicieron? Se rieron de ella. ¿Le pagaron menos? ¿La trataron como si fuera inferior? El silencio era absoluto. Don Ricardo tenía la cabeza agachada. Los mecánicos no podían mirar al licenciado Héctor y Gerardo, el más arrogante de todos, tenía los ojos llorosos. «Acepto», Brenda dijo de repente, la voz firme. «Acepto la propuesta». Licenciado Héctor sonrió. «Excelente. ¿Puedes empezar la próxima semana?» Puedo sí», ella confirmó. Y entonces algo sucedió. Algo que había contenido por 5 años, por 19 años de vida dura. Las lágrimas vinieron, no lágrimas silenciosas, sollozos que sacudieron todo su cuerpo. ¿Y ustedes saben lo que pasó? Aquella muchacha que nunca había llorado delante de nadie en el trabajo, que siempre había sido fuerte, que siempre había aguantado callada, se desmoronó. Allí en medio del galpón, delante de todos, ella lloró. Lloró años de humillación, de hambre, de cansancio, de dolor. Licenciado Héctor la abrazó, un abrazo de padre, y la sostuvo mientras ella lloraba. «Todo está bien», murmuró. «Todo está bien ahora. Lo lograste, ganaste». Cuando Brenda finalmente pudo hablar entre sollozos, las palabras que salieron fueron las más honestas que había dicho en su vida. «Mi madre está enferma», dijo, la voz quebrada. «Tiene artrosis en la rodilla, apenas puede trabajar. Nosotros ya tuvimos la luz cortada 3 veces este año. Hubo noches que dormimos con hambre de verdad. Y yo lavo ropa ajena para ganar 50 pesos, porque cada peso importa. Cada peso es comida, es medicina, es luz. Yo hago todo esto por ella y por mis hermanos». Respiró hondo, limpiándose el rostro con las manos sucias. «Mi padre se fue hace 5 años», continuó. «Se fue con la mejor amiga de mi madre, pero mi madre nunca habló mal de él, nunca nos puso en su contra. Y yo lo visito cuando puedo. Él siempre pide una camisa de cumpleaños, siempre. Y yo siempre prometo que se la daré, pero nunca tengo dinero, nunca». Las lágrimas volvieron más fuertes. Yo solo quería poder darle dignidad a mi madre. Ella lo merece. Ella trabajó toda su vida, crió 3 hijos sola, nunca se quejó. Y yo no puedo ni comprarle una medicina decente para su dolor». El silencio en el galpón era sepulcral. Y entonces algo sorprendente sucedió. Don Ricardo Pacheco, aquel hombre duro de 52 años que nunca había demostrado emoción, comenzó a llorar. «Necesito que ustedes entiendan una cosa. Ver a un hombre como don Ricardo Pacheco llorar no era algo común. Aquel hombre tenía fama de ser duro como piedra, de nunca demostrar debilidad, de comandar el rancho con mano firme y voz que no temblaba. Pero allí en aquel galpón, delante de aquella muchacha de 19 años, a quien él había humillado, él lloraba. Y no era un llanto silencioso, eran lágrimas gruesas bajando por su rostro envejecido por el sol, la voz embargada, el cuerpo temblando. «Perdóname», dijo, y la voz salió débil, quebrada. Todos quedaron paralizados, los mecánicos, los ayudantes. Hasta el licenciado Héctor Nogueira quedó en silencio, presenciando aquel momento. Y entonces, don Ricardo Pacheco hizo algo que nadie jamás imaginaría ver. Se arrodilló en el suelo de concreto, sucio de grasa,
con sus pantalones de trabajo caros, con sus 52 años de edad, dobló las rodillas y se arrodilló delante de Brenda. «Perdóname», repitió, mirando hacia arriba a ella. «Fui injusto, fui cruel. Te traté como si no valieras nada, como si fueras menos que los demás. Y la verdad es que siempre fuiste mejor». Brenda estaba inmóvil, las lágrimas aún escurriendo por su rostro, sin saber qué hacer, qué decir. «Yo iba a la quiebra», don Ricardo continuó, la voz quebrándose. «Este rancho iba a cerrar. Todo lo que construí iba a terminar. ¿Y tú? Tú a quien le pagué menos. Tú a quien humillé. Tú a quien hice lavar ropa. Tú lo salvaste todo. Tú lideraste cuando todos fallaron. Tú reparaste lo que nadie pudo». Se pasó la mano por el rostro, limpiándose las lágrimas sin vergüenza. «Tienes 20 minutos para diagnosticar este tractor», dije, como si fuera una broma, como si fueras incapaz. «Pero hiciste más que diagnosticar. Probaste que soy un idiota, que desperdicié 5 años de tu talento por prejuicios, por orgullo, por ser ciego». Don Ricardo respiró hondo, intentando controlar la emoción. «Te voy a dar 50,000 pesos», dijo. 50,000 pesos para que tu madre comience un tratamiento digno. Y 100,000 pesos para ti, para que compres lo que necesites, ayudes a tu familia, compres esa camisa para tu padre. Brenda sollozó más fuerte al oír eso. «Y voy a darles una casa», don Ricardo continuó. «Hay una casa pequeña aquí en el rancho que está vacía. 2 cuartos, sala, cocina, baño. Nada lujoso, pero es digna, es limpia, tiene luz, tiene agua. Tu familia puede vivir allí sin pagar alquiler nunca, mientras tu madre lo necesite». Hizo una pausa mirándola profundamente a los ojos. «Pero quiero que aceptes la propuesta del señor Héctor», dijo con voz firme ahora. «Ve a trabajar a otro lugar. Haz tu carrera, bate tus alas y vuela, muchacha. Te mereces más de lo que yo puedo darte aquí. Te mereces reconocimiento, te mereces crecer, te mereces ser valorada de verdad. Y yo quiero verte crecer, quiero verte graduarte de ingeniera, quiero verte llegar a donde siempre mereciste estar». Don Ricardo se levantó, las rodillas le crujieron y abrió los brazos. «¿Me perdonas?», preguntó una vez más. Brenda miró a aquel hombre, el hombre que había sido su tormento por 5 años, el hombre que la había hecho sentir pequeña, incapaz, inferior. Pero ella vio en sus ojos algo genuino, arrepentimiento real, dolor verdadero. Ella dio un paso al frente y abrazó a don Ricardo. «Te perdono», susurró. El abrazo fue apretado, sincero. Don Ricardo la sostuvo como si estuviera sosteniendo algo precioso que casi perdió. Y cuando se separaron, los dos estaban llorando. Pero era un llanto diferente, era un llanto de liberación. Gerardo, el mecánico arrogante, se acercó. Tenía el rostro rojo, los ojos hinchados. «Brenda», comenzó, la voz temblorosa. «Yo te llamé lambiscona, me reí, te hice sentir mal por trabajar duro, por dedicarte, y la verdad es que yo tenía envidia porque tú, incluso ganando menos, incluso siendo tratada peor, trabajabas más y mejor que yo, y en vez de admirarte, te menosprecié. Perdóname». Los otros mecánicos se acercaron también. Uno por uno, pidieron perdón por haberse reído, por haberla ignorado, por haberse sentido superiores cuando nunca lo fueron. «Nos diste una lección», uno de ellos dijo, «una lección que nunca vamos a olvidar, que el talento no tiene género, que la competencia no tiene clase social, que podemos aprender de cualquier persona, no importa quién sea». Licenciado Héctor Nogueira observaba todo con una sonrisa discreta. Aquel era el tipo de momento que no se olvida, el tipo de momento que restaura la fe en la humanidad. «Brenda», él llamó, «¿puedes empezar el próximo lunes?» Brenda se limpió el rostro intentando recomponerse. «Puedo, sí puedo».
Excelente. Licenciado Héctor sonrió. Mandaré a buscarte el lunes por la mañana. Mi chofer te recoge en casa a las 7 y trae documentos para que hagamos la contratación formal, INE, CURP, comprobante de domicilio, esas cosas. ¿Está bien? Sí, ella confirmó aún sin creer del todo que aquello estaba sucediendo. ¿Y tu madre? Licenciado Héctor añadió. ¿Cómo se llama ella? Elena. Elena, él repitió. El lunes me pasas su teléfono. Tengo un médico ortopedista muy bueno en Guadalajara, especialista en artrosis. Le agendaré una consulta por el seguro médico de la empresa sin costo alguno. Y si necesita cirugía, lo resolvemos. Brenda sintió las piernas flaquear. Se agarró del costado del tractor para no caer. Aquello era demasiado bueno, parecía un sueño. Gracias, logró decir. Muchas gracias. No tienes que agradecer. Licenciado Héctor dijo gentilmente. Te lo mereces. Y yo también gano mucho con esto. Gano una empleada excepcional. Una persona de carácter. Alguien que va a agregar valor real a la empresa. Don Ricardo se acercó al licenciado Héctor. Señor Héctor, sobre el negocio de la cosecha, hablamos después. Licenciado Héctor interrumpió, sonriendo. Ahora quiero que te ocupes de esto, de esta transformación, porque lo que vi hoy no fue solo un tractor siendo reparado, fue un grupo de personas aprendiendo una lección que vale más que cualquier cosecha. Don Ricardo asintió emocionado. Tiene razón, toda la razón. Brenda miró alrededor al galpón, donde había pasado 5 años de su vida, a los hombres que habían sido sus compañeros, al tractor rojo que lo había cambiado todo, y ella supo con absoluta certeza que aquel día había dividido su vida en un antes y un después. Hago todo esto por mi madre, dijo en voz alta, mirando a todos, por ella y por mis hermanos, y ahora, finalmente podré visitar a mi padre en su cumpleaños y darle esa camisa que siempre me ha pedido. Podré mirarlo a los ojos y decirle, papá, lo logré. La emoción invadió a todos de nuevo. Y allí, en aquel galpón, en aquella tarde de jueves, que había comenzado con humillación y desesperación, había ahora algo completamente diferente. Había esperanza, había redención, había la prueba viva de que las cosas pueden cambiar, de que se puede hacer justicia, de que el talento siempre encuentra su camino. 2 años después, déjenme contarles lo que le pasó a Brenda Silva, porque historias como esta necesitan tener un final, necesitan tener ese momento en que uno mira y dice, valió la pena todo el sufrimiento, toda la lucha, todo el dolor, valió la pena. Era una mañana de sábado, cielo azul despejado sobre Guadalajara, en la sede de la cadena de agencias del licenciado Héctor Nogueira, un edificio moderno de vidrio y acero, se llevaba a cabo una ceremonia especial. La empresa estaba inaugurando un nuevo departamento, el Departamento de Innovación Técnica y Capacitación Femenina. Y la directora de este departamento era una joven de 21 años, recién graduada de Ingeniería Mecánica con honores académicos, Brenda Silva. Ella estaba delante del auditorio lleno, vistiendo un saco azul marino elegante, el cabello recogido en un chongo profesional, sosteniendo un micrófono con manos que ya no temblaban. Esas mismas manos que 2 años atrás lavaban uniformes sucios en el lavadero de un rancho. Esas mismas manos que temblaban de hambre y de miedo. «Buenos días a todos», comenzó, la voz firme resonando por los altavoces. «Mi nombre es Brenda Silva, y hace 2 años yo era una ayudante de mecánica que ganaba 2,000 pesos al mes y lavaba ropa ajena para poder pagar el recibo de la luz». El silencio en el auditorio era absoluto, empleados, técnicos, ingenieros, todos prestando atención. Y no estoy contando esto para presumir. Estoy contando porque necesito que entiendan algo muy importante. Hizo una pausa mirando a las personas. El talento no elige género.
El talento no elige clase social, el talento no elige color, no elige origen, no elige nada. El talento simplemente existe y lo que hacemos con él, cómo lo valoramos o lo desperdiciamos, eso dice mucho más de nosotros que de quien tiene el talento. En la primera fila estaba Elena, la madre de Brenda. Ella tenía 47 años, pero parecía 10 años más joven ahora. La rodilla estaba completamente recuperada después de la cirugía que el seguro médico de la empresa había cubierto. Ella trabajaba medio tiempo en el área administrativa de la agencia, un trabajo ligero que el licenciado Héctor había creado especialmente para ella. Y por primera vez en décadas, Elena no sentía dolor al caminar. Al lado de Elena estaban los dos hermanos de Brenda, ambos con uniformes escolares nuevos, mochilas llenas de libros. Los dos tenían becas de estudio en escuela particular, conseguidas a través de un programa social que la empresa del licenciado Héctor apoyaba. Miraban a su hermana mayor con una admiración que brillaba en sus ojos. Del otro lado del auditorio, en una silla discreta al fondo, estaba don Ricardo Pacheco. Había cerrado un acuerdo con licenciado Héctor y ahora suministraba parte de la producción de soya a las agencias. Pero no estaba allí por negocios, estaba para ver brillar a Brenda, porque don Ricardo había cambiado de verdad. El rancho La Esperanza ahora empleaba a 6 mujeres en el equipo de mecánica. Todas ganaban salarios iguales a los de los hombres. Don Ricardo había creado un programa de capacitación técnica gratuito para jóvenes de la región, niñas y niños, enseñando mecánica agrícola. Los fines de semana, el galpón se convertía en salón de clases. ¿Y quién creen que era la maestra voluntaria más dedicada? Brenda, que regresaba a Querétaro cada mes para enseñar. Cuando tenía 19 años, Brenda continuó en el escenario. Pasé por la mayor humillación de mi vida. Mi jefe, delante de todos mis compañeros, me dio 20 minutos para diagnosticar un tractor que técnicos especializados no habían podido reparar. Su intención era humillarme, probar que yo no era capaz. ¿Pero saben lo que pasó? Ella sonrió. Lo reparé. En 4 horas, aquel tractor estaba funcionando y aquel momento, aquella humillación que debería haberme quebrado, en realidad me liberó. Porque por primera vez en mi vida tuve el valor de mostrar quién era realmente. Por primera vez no agaché la cabeza. Las personas comenzaron a aplaudir espontáneamente. Brenda esperó a que el silencio regresara. Pero la historia no termina conmigo, dijo. Termina con lo que hacemos con las oportunidades que recibimos. Yo recibí una oportunidad del licenciado Héctor Nogueira, quien está aquí presente. Ella señaló al licenciado Héctor, quien estaba sentado a un lado, sonriendo discretamente. Él me dio empleo, un salario justo, seguro médico, ayuda para terminar la universidad. Él me dio dignidad y ahora es mi turno de hacer lo mismo por otras personas. Es mi turno de abrir puertas. Es mi turno de decirles a otras muchachas pobres, a otras mujeres subestimadas, ustedes pueden, ustedes lo merecen, ustedes son capaces. La emoción invadió el auditorio. Varias mujeres presentes estaban llorando. El departamento que estamos inaugurando hoy, explicó la ingeniera Lupita, ofrecerá capacitación técnica gratuita para mujeres que quieran trabajar con maquinaria agrícola. Vamos a enseñar mecánica, electrónica, hidráulica, todo. Y al final del curso, las mejores alumnas serán contratadas por la empresa con un salario justo, con respeto, con dignidad. El aplauso fue ensordecedor. La gente se puso de pie, y Lupita, aquella muchacha que 2 años atrás lloraba escondida en el baño del rancho, ahora recibía una ovación de pie. Después de la ceremonia, en el estacionamiento, ocurrió un encuentro que merece ser contado. Lupita se estaba despidiendo de algunas personas cuando vio estacionarse una camioneta conocida.
Era don Pedro. Él bajó del coche trayendo una caja grande envuelta. Se acercó a Lupita con una sonrisa tímida. «Felicidades, ingeniera», dijo él. Y la palabra ingeniera salió llena de orgullo genuino. «Vine a traerle un recuerdo». Lupita abrió la caja. Dentro había una placa de metal pulido, hermosa, con una frase grabada. «Ingeniera Lupita García. Usted tenía 20 minutos para diagnosticar lo imposible. Usted tuvo una vida entera para probar lo obvio. Usted siempre fue extraordinaria. Con admiración eterna, Rancho Santa Rita». Lupita abrazó a don Pedro, los dos llorando de nuevo, pero eran lágrimas de alegría pura. «Gracias por haberme dado esos 20 minutos», susurró ella. «Gracias por haberme humillado ese día, porque fue ahí donde encontré mi fuerza». «Usted siempre tuvo esa fuerza», respondió don Pedro. «Yo solo estaba demasiado ciego para ver». Más tarde, Lupita fue a visitar a su papá. Don Carlos vivía en un departamento sencillo en el centro de Guadalajara. Cuando abrió la puerta y vio a su hija, su rostro se iluminó. «Lupita, qué buena sorpresa». «Hola, papá». Ella sonrió. «Le traje algo». Ella le entregó una bolsa. Dentro había una camisa de vestir azul claro, de la marca que él siempre había pedido. ¡Qué bárbara! Hermosa, exactamente como él soñaba. Don Carlos tomó la camisa con manos temblorosas. Miró a su hija con ojos llorosos. «Siempre me acordé», dijo él con la voz entrecortada. «Siempre me acordé, papá». Lupita respondió. «Solo que antes no tenía cómo comprarla, pero ahora sí tengo, y quiero que sepa. Yo lo perdoné por lo que pasó, y mamá también lo perdonó». Papá e hija se abrazaron y ahí, en ese departamento pequeño, ocurrió una sanación. No una sanación que borrara el pasado, sino una sanación que liberara el futuro. En la casa que don Pedro había cedido para la familia de Lupita, en el rancho Santa Rita, doña Carmen preparaba un almuerzo especial. La casa había sido remodelada, pintada, amueblada, con 2 recámaras, sala acogedora, cocina completa. Los hermanos de Lupita tenían cada uno su espacio. Había comida en el refrigerador. La luz nunca más fue cortada. Agua siempre había. Y lo más importante, había paz. Doña Carmen miraba por la ventana los campos de soya, meciéndose con el viento, y pensaba en todo lo que había cambiado. Pensaba en la hija que se había convertido en ingeniera, en los hijos que estudiaban en una buena escuela, en la rodilla que ya no le dolía, en el trabajo digno que ella tenía, y agradecía todos los días por la fuerza que Lupita tuvo en aquel día terrible que se transformó en día de gloria. En la agencia de autos de Monterrey, el licenciado Miguel Nogueira miraba por la ventana de la oficina hacia el patio, donde Lupita enseñaba a un grupo de 5 jóvenes mujeres sobre el sistema hidráulico de tractores. Él sonrió para sí mismo, que había sido una de las mejores inversiones que había hecho en su vida, no en términos financieros, aunque Lupita se había probado como una ingeniera excepcional que agregaba mucho valor técnico a la empresa, sino en términos humanos, en términos de hacer lo correcto, de dar oportunidad a quien lo merece, de probar que cuando uno cree en las personas, cuando uno las trata con dignidad y respeto, todo el mundo crece. ¿Y sabe qué pasó en la región? La historia de Lupita se volvió leyenda. La gente la contaba, la recontaba, cada vez con más detalles. La muchacha pobre que arregló el tractor imposible, la ayudante que se volvió ingeniera, la mujer que probó que el talento no tiene género. Otras empresas comenzaron a contratar más mujeres. Otros ranchos comenzaron a pagar salarios justos. Jóvenes muchachas que creían que la mecánica era cosa solo de hombres comenzaron a soñar diferente. Y todo esto por causa de una joven que tuvo el valor de no agachar la cabeza cuando el mundo intentó hacerla sentir pequeña. 2 años después de aquel día en el cobertizo, un sábado por la tarde,
Lupita regresó al rancho Santa Rita para otra clase del programa de capacitación. 20 jóvenes estaban ahí, 16 muchachas y 4 muchachos, todos queriendo aprender. Y cuando Lupita comenzó a enseñar, explicando sobre motores, sobre sistemas, sobre diagnósticos, ella hacía hincapié en repetir siempre lo mismo. Ustedes son capaces, no importa lo que digan, no importa quién dude, ustedes son capaces. El talento de ustedes es real. La competencia de ustedes es verdadera y nunca, nunca dejen que nadie los haga sentir menos de lo que son. Porque cada uno de ustedes tiene un valor inmenso. Cada uno de ustedes merece respeto. Cada uno de ustedes merece dignidad. Que aquellos jóvenes escuchaban con ojos brillantes, porque veían en ella la prueba viva de que era posible, de que los sueños pueden hacerse realidad, de que la justicia existe, de que el bien vence. La historia de Lupita García enseña una verdad que todos nosotros necesitamos recordar. No importa de dónde viene, no importa cuánto dinero tiene, no importa si es hombre o mujer, rico o pobre, joven o viejo. Lo que importa es su carácter, su talento, su dedicación. Lo que importa es que no se rinda cuando el mundo intente hacerlo desistir. Lo que importa es que tenga el valor de mostrar quién es realmente, incluso cuando todos creen que no es nada. Porque al final de cuentas, todos merecemos dignidad, todos merecemos respeto, todos merecemos la oportunidad de mostrar nuestro valor. Y cuando uno da esa oportunidad, cuando uno cree en las personas, cuando uno las trata con justicia y bondad, ahí sí, mis queridos amigos, ahí sí ocurren los verdaderos milagros. No milagros de magia, milagros de humanidad, milagros de transformación, milagros de un mundo mejor siendo construido, una persona a la vez, una oportunidad a la vez, un acto de justicia a la vez. Y esa es la historia de Lupita García, la muchacha que tuvo 20 minutos para diagnosticar un tractor y que usó esos 20 minutos para diagnosticar algo mucho mayor, la capacidad humana de cambio, de redención, de crecimiento. Que esta historia los inspire como inspiró a tanta gente. Que les recuerde que siempre, siempre vale la pena luchar por sus sueños. Siempre vale la pena creer en uno mismo. Siempre vale la pena no rendirse. Porque lo imposible es solo imposible hasta que alguien prueba que no lo es.